Como vieron en el lobby, la escuela de José están preparando para ir a la misión. Y el día de hoy están vendiendo tteokbokki y el caldo de oden para recaudar dinero para poder utilizarlo para las misiones. También espero de que ustedes puedan orar por ellos para que puedan ir y cumplir todas sus misiones y regresar nuevamente. El día de hoy, después del servicio, nosotros vamos a ir a Villanueva por el Carmen para dar los regalos que tenemos preparados. Las personas que desean participar pueden estar aquí enfrente del lobby cuando termine la adoración para poder ir juntos. Y también espero que siempre sigan orando para aquellos que van para las misiones. Nosotros, cuando hacemos algo, siempre intentamos dar lo mejor, elegir lo mejor, el mejor ambiente y momento. Si nos mudamos a una nueva casa, también nosotros esperamos de que estén en perfectas condiciones, que los muebles estén perfectos también y limpios. Porque nosotros siempre esperamos llegar a un lugar donde ya todo esté preparado. Porque tenemos la creencia de que si vamos a un lugar limpio y que todo está bien, las cosas van a salir bien. José y María no habían aún formado un hogar mediante el matrimonio. Porque ellos no tenían las condiciones para poder tener a un bebé. En ese momento, cuando el bebé iba a nacer, el rey de Roma había dicho, está diciendo de que está interrumpiendo el momento perfecto para que dieran la luz al niño. Ni siquiera tenía una habitación cálida para poder acostar al bebé. Aunque ellos estaban en este tiempo de la dificultad y de escasez, Dios siempre estuvo con ellos. Aunque se miraba de que nada estaba preparado y todo hacía falta, pero eso era lo que Dios estaba esperando y sabía cuál era el momento esperado para poder cumplir todo ese deseo de Dios. Y ellos están viendo nuevamente con los ojos de la fe. Ellos estaban teniendo dificultad y tenían obstáculos. Eso pasa en nuestras vidas también. Nosotros a veces no vemos a Dios. Pensamos de que Él no tiene nada preparado hacia nosotros. Decimos si en serio su promesa se va a cumplir y tenemos varias preocupaciones. Pero en la palabra de hoy está diciendo de que habían nacido en un lugar que era más pobre. Pero ese lugar era el mejor lugar donde Jesús había nacido. Entonces, ¿en qué momento, en qué tiempo es que Dios espera cumplir su promesa? Como aparece en la palabra de hoy, está diciendo de que la gloria de Dios se muestra en el lugar más abajo y en el lugar que es más humilde. Por eso, aquí en este día de Adviento se está diciendo que la promesa de Dios va a venir hacia nosotros en ese momento más humilde. El rey Augusto había dicho de que revisara que se hiciera un censo en todo el imperio. Esto era para recaudar impuestos y fortalecer el poder militar que él tenía. Era una orden que representa el punto más alto de su autoridad. En 2 Samuel 24, en el Antiguo Testamento,
Dice que 하나님의 David 진노를 recibió la 받게 ira de 됐다는 Dios 것을 cuando 보게 hizo un 됩니다. censo para fortalecer su poder. 하나님은 왜 진노하셨습니까? ¿Por qué 왜냐하면 Dios 다윗이 se 하나님을 enfureció? 의지하기보다는 Porque David, 자신의 en vez 군대와 de creer y 군사력을 confiar en 더욱더 Dios, estaba 확대함으로 trabajando 그것을 para poder 의지하려 ampliar 했던 마음을 la 기억했기 fuerza de 때문입니다. su poder militar. 다윗은 호구조사를 통해 자신이 A 이룬 través 업적을 과시하고 de ese 군사력을 더 censo, 확장하여 나라를 él 튼튼한다라고 estaba esperando 생각했습니다. tener un país más fuerte. 그러나 하나님이 원하시는 것은 Pero lo que Dios esperaba de él 의지하는 것이고 es de que 하나님을 신뢰하는 confiara en Dios y que 그의 tuviera 군대와 fe 그의 en 군대의 Dios. 숫자를 Pero 신뢰하는 David lo que 다윗을 quiso era 하나님은 solamente 부르셨습니다. confiar en el poder militar y en 왕은 el número que en 백성을 Dios. 섬기도록 주신 하나님의 직분입니다. 그러나 다윗은 백성들이 자신의 소유인 것처럼 El 계수하고 pueblo 세금을 que Dios le había dado a David no 했습니다. era para que él usara 하나님은 su 살아있는 autoridad con 나의 ellos, sino que le 백성이다라고 había dado 말씀하셨습니다. ese pueblo para que 그래서 그 생명의 solamente él pudiera 순전을 creer en Dios. 하나님께 드리도록 Pero él nunca 명령하셨습니다. lo hizo, y sino que 예수님 solamente 당시에 puso sus fuerzas para 가이사의 fortalecer 세금과 su 성전의 militar. 세금을 어떻게 구별하겠습니까? 라고 질문을 하죠. 그때 고기의 입속에 있던 그 한 세계를 También 베드로에게 성전세를 내도록 aquí, 하셨던 장면을 기억해 보면 si 예수님 recordamos de 당시에도 que 그 성전의 속전의 세금을 여전히 cuando 기업을 estaban, 것을 볼 수 있습니다. cuando estaban esperando 계수됨의 tener 광물을 los 다윗은 impuestos de los 승부하여 pueblos, también 세금을 내야 estaba 했습니다. 그러나 viendo 하나님은 cómo había 그 reaccionado 나를 Pedro. 드린다라고 말씀하셨습니다. 아마 로마 황제의 마음도 Pero en ese 다윗의 momento 마음과 Dios le 다르지 había 않았을 dicho 것입니다. también a David de que no era su 호구조사를 pueblo, 하면 sino 내가 que era el 서원들을 더 pueblo de 얻을 수 Dios. 있고 더 많은 군사력을 Él 동원할 수 esperaba 있고 tener 내가 힘과 más 권력을 더 personas en su 공고히 할 pueblo, 수 있다라고 porque a 생각한 través de ello 것입니다. él podía recaudar más impuestos y podía tener más posesión 황제가 de su 할 수 país. 있는 Él 최고의 estaba 명령인 usando toda la 것입니다. autoridad que él podía tener siendo 그러나 rey. 하나님 앞에서는 Pero 그 frente a 황제의 Dios, 명령도 toda esa 하나님의 autoridad 요구에 y esas 지나치지 órdenes de rey 않았습니다. no era nada para Dios. 미가의 선지자는 메시아 예수님께서 베들레헴에서 태어날 것이다라고 예언하였습니다. 미가서 5장 2절을 보면 Si 베들레헴 miramos 에프라타야 en 너는 Miqueas 유다 5, 족속 중에 versículo 2 dice, pero 작을지라도 tú, 이스라엘을 Belén, 다스릴 Efrata, 자가 내게로 pequeña 나올 entre 것이라. los clanes de 그의 Judá, 근원은 de ti 산으로 saldrá el que gobernará 여러분의 Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. 천하를 호령하는 황제의 명령도 그 칙령도 Todo eso, 그것은 미가서를 통해서 약속하신 하나님의 말씀을 이루는 그 lo que estaba 성취하는데 pasando en este 사용될 momento, 것임을 볼 수 있습니다. se estaba usando conforme la voluntad de Dios, como le 세상의 estaba 위험을 diciendo 떨칠 것 Miqueas. 같은 그 황제의 명령도 하나님의 Todas esas 성공을 órdenes que 위해서 estaba dando el 사용되고 rey 쓰임 받고 있다라는 것이죠. no iba a ser nada que un 우주만물을 utensilio 다스리는 para 창조주 Dios, 하나님을 porque 고백하는 Dios es el 여호와가 저는 Todopoderoso. Y nosotros 황제의 tenemos que 명령도 confesar hacia 천하를 Dios 호령하는 y creer 황제의 solamente 힘도 en su palabra, porque ningún 하나님께서 rey, 사용하고 있음을 믿으며 ninguna orden de 소망 ese 가운데 rey 살아가는 pueda, 여러분과 제가 될 줄 믿습니다. nos va a 우리는 poder 인간의 계획이나 정치적 상황에 poner en 얽매이는 tentación. 것이 아니라 그 모든 것이 Por eso es que 하나님의 no 신실한 tenemos que 손길이 estar siempre pensando 하나님의 las políticas 역사임을 믿는 y las 우리의 cosas que vienen en este 시각으로 mundo, sino que 바라보아야 된다는 solamente 것입니다. ver a Dios con todo nuestro corazón. 하나님이 하신 그 약속을 지키기 위해 Dios, para 일하고 cumplir 계셨습니다. toda su promesa, 황제의 estaba 명령도 trabajando 사용하고 duro. 있습니다. También estaba usando 미가엘을 todas 통해 하신 esas 말씀이 órdenes del 수십 rey 년, 수백 para 년이 su 지난 bien. 말씀이었지만 그 Aunque 변치 lo que 않는 había 그 dicho 약속을 Miqueas ya había 간직하고 sido una palabra que ya había pasado por 그 mucho 수많은 tiempo, 시간들을 pero durante 사용하고 ese 계셨음을 tiempo Dios estaba 우리는 알 수 trabajando 있습니다. para el momento esperado. 그 약속을 이루실 것을 믿으며 Como sabíamos de 우리가 que Dios 아합과 iba a 같은 cumplir su 시련을 promesa, 보내는 그 순간에도 en ese 하나님의 momento que 신실한 estaba 약속이 viviendo en un tiempo 하나님에게 difícil, 잊혀지지 않음을 믿으며 살아가는 여러분과 제가 될 줄 믿습니다. en ese momento difícil es donde Dios iba a cumplir toda su promesa. 안티구아가 1543년 Nosotros vamos muy seguido a Antigua, 수도가 되었습니다. pero sí sé que en el 그래서 1543, cuando 이 중미에 있는
Cuando la capital del dominio colonial español fue trasladada a Antigua, 안티구아의 옛날 이름은 la ciudad se convirtió en el centro político. Se dice 그러니까 기사들의 económico y religioso de Centroamérica y se llamaba Santiago de los Caballeros, dedicada al apóstol Santiago. 성 야고보에게 Y este lugar creció como una ciudad simbólica 통치하는 que fue gobernada por los caballeros y los nobles. Y fue un centro que era administrativo. Y era como la conexión entre Europa y el continente americano, viviendo una época dorada de crecimiento poblacional, construcción y arte. Pero en julio de 1773 ocurrió un terremoto muy grande. Y toda esos edificios, todo se destruyó. De un día a otro se convirtió en una ciudad fantasma. Solamente por ese terremoto que ocurrió por segundos. Para reconstruirla y devolverla se tardaron aproximadamente 200 años. Dieron todo su esfuerzo y trabajo para poder revivir esa ciudad. Para poder construir una cosa se tarda demasiado tiempo, miles de años, cientos de años, pero para poder destruirla es de un día a otro. También es difícil poder salvar a algo que ya está destruido. De la misma manera, cuando Dios decidió salvar a las personas, fueron varios sacrificios de muchas personas, esfuerzo y la fe de varias personas. Solamente necesitaba todo eso para poder salvar a sus hijos. También José y María, para poder tener a su bebé, tuvieron varios sacrificios y esfuerzos. A través de su espíritu, ellos iban a tener a Jesús. Pero para poder tener a su hijo, María tuvo que caminar y tener un largo viaje durante su embarazo. Aproximadamente caminar por una semana. Pero teniendo a un bebé en su estómago, era demasiado difícil subir esas montañas y caminar durante ese tiempo. Si miramos en la Biblia, está diciendo el hecho de que María diera la luz inmediatamente al llegar a Belén. Muestra que ya estaba llegando el tiempo del parto. Cuando salieron de Nazaret, ellos pudieron haber tenido el parto en cualquier momento porque ya María estaba en un tiempo donde tenía que nacer el bebé. Aunque estaban caminando ese tiempo de la dificultad, ¿cómo estaban pensando María y José? ¿Será que estaban teniendo sentimientos de malos hacia Dios? Durante todo ese tiempo que ellos estaban subiendo, bajando las montañas por una semana, ¿qué habrán hecho María y José? En la Biblia está diciendo de que María y José eran personas obedientes. Obviamente, ellos también sentían ansiedad y cansancio. ¿Cómo no lo iban a hacer? Pero ellos tenían fe de que Dios estaba con él y que a través de ellos se iba a cumplir la misión. Durante este largo viaje, ellos sufrieron por varias pruebas, porque ellos sabían que solamente tener al bebé era el momento donde se podía cumplir la promesa de Dios. Pero si ellos fracasaban durante ese tiempo,
También 하나님의 era 약속이 una crisis 이루어질지 para Dios, 안 porque no se 이루어질지 podía saber si en serio se iba a cumplir o completar la promesa de Dios. Estaban viviendo un tiempo de crisis, 인간의 위기는 el sufrimiento de 하나님의 los 위기, humanos. 사랑하는 También 여러분을 es un 향하신 하나님의 sufrimiento para 약속이 Dios, porque la 이루어지느냐 promesa de 안 Dios, 이루어지느냐 하나님의 위기라는 것이죠. porque 여러분의 no se sabe 고통은 si la 여러분의 promesa de Dios 고통이 se va a 아니라 cumplir o no, 하나님의 고통이 porque su 임하십니다. sufrimiento no termina solamente en 여러분을 향한 ustedes, 하나님의 sino que 약속은 también el 여러분의 약속이 sufrimiento llega 아니라 hacia Dios. 하나님의 La 약속이 되는 promesa 것입니다. no es su promesa, sino que es la promesa de 사랑하는 Dios. 자녀를 위해 하신 그 하나님의 약속이 위기를 맞는 그 순간 A todos aquellos hijos de que tienen la promesa de Dios, 그들의 porque 고통, no lo 그들의 pueden 위기는 cumplir, 하나님의 no es solamente 고통과 crisis para ellos, sino que también es para Dios. 위기였기 때문이죠. 하나님은 하나님의 La 이름을 razón de que 그들을 보호하시고 María y José estaban 여러분들을 haciendo todo 보호하신 줄 믿습니다. para poder 하나님은 ir 하나님 되심을 위하여 a 오늘 Belén era 여러분과 para 저희를 위하여 저를 nacer y 위하여 cumplir y 일하고 completar esa 있는 promesa de 여러분과 Dios. 제가 되어야 될 줄 믿습니다. Y el día de hoy nosotros tenemos que tener fe y confesar de que solamente Dios está con nosotros y se va a cumplir su promesa. Y tenemos que hacer todo lo posible para poder cumplir su promesa. 않았습니다. Cuando José y María llegaron a Belén no tenían ni dónde quedarse, porque por la orden de Augusto estaban siendo registradas 찾았을 것입니다. y obviamente estaban 아마 viendo 요셉은 y 지인이나 buscando 친척들을 찾아갔겠죠. 유대인 보통 사람들의 a 집을 todas 보면 las 1층은 personas y a todos los 보통 niños. 가족들이 머무는 곳. 그리고 2층에는 객실을 Obviamente José y María no podían quedarse en un lugar expuesto. Por eso habían llegado a un lugar donde estaban viviendo las ganadas, el ganado. 그래서 요셉과 마리아를 Entonces, 1층 가족들의 생활의 공간과 María y José estaban siendo escondidos en ese lugar donde era el primer piso donde estaban los ganados, porque no tenían un lugar donde podían quedarse. 가장 완벽하지 않은 곳에 Y estaban en un lugar donde se miraba 태어난 것처럼 보입니다. de que era un lugar donde ni una persona podía resistir un tiempo corto. Pero Jesús nació en ese lugar. Si miramos en el versículo 7, dice, así que dio a la luz a su hijo primogénito, porque no había lugar para ellos en la posada. 예수님이 태어날 수 있도록 인도한 곳은 1층, 그들의 생활의 중심이 되는 곳이었다라는 것이죠. Pero la razón de que Jesús había nacido en ese lugar, ese primer lugar donde estaban todos los ganados, era el lugar más importante de esa casa. 왕이 태어날 수 있는 호화로운 궁궐을 예상합니다. Todos habrían pensado de que Jesús iba a nacer en un castillo, siendo como el hijo de un rey. Todos estaban esperando eso. Pero en este momento donde Jesús nació, era ese lugar donde nadie le importaba. Era un lugar donde las personas no podían vivir junto con los animales. No era un lugar perfecto, pero ni era un lugar medio, sino que era un lugar donde nadie podía resistir. Si el día de hoy Jesús viene hacia ustedes, ¿dónde esperan conocer a Dios? ¿En un lugar más limpio? ¿En el lugar perfecto? ¿En el lugar donde hay mucho lujo? Obviamente ustedes van a creer y esperar de que Jesús venga en ese momento. Pero nuestra vida es muy difícil. Tenemos muchas preocupaciones. No sabemos de cómo poder descansar. Y es muy difícil crear un cuarto, un lugar perfecto para que Dios venga con nosotros. 여행자들의 객실이 아니라 1층 가족들이 생활하는 공간에 가장 따뜻한 곳, 그 중심이 되는 곳에 En ese lugar 태어나게 되는 것이죠. 예수님은 여러분들의 손님이 아니라 여러분의 삶의 중심이 되는 그곳에서 María y José habían nacido al bebé en donde estaban ahí 원하시는 줄 믿습니다.
todas las 하나님은 personas, 가장 낮은 toda la 곳에 familia. 나타나시고 임재하십니다. Y ese lugar se puede decir que es el lugar 정리되지 en 않은 donde 우리의 es el 삶과 balance de la 우리 vida. 가족의 Por eso 모습을 Dios quiere venir 보이기도 hacia 하지만 nosotros. 때로는 Es el lugar donde 지저분하고 nadie 비천한 quiere 것처럼 ir, 보이지만 nadie quiere estar, 그것이 porque eso se mira que es un lugar sucio y un lugar que está abandonado. En ese lugar es donde Dios espera conocernos. 우리가 좋은 옷을 입고 좋은 것을 먹고 Aunque tengamos buenas 자신만을 cosas, 사랑하는 buenas 그 comidas y 왕궁 buena 같은 곳이 ropa, 아니라 때로는 상처가 많고 약하고 Dios nos quiere esperar y ver en ese lugar donde todos nosotros queremos esconder, donde tenemos mucha vergüenza y no le queremos mostrar nada 그 eh, 중심에서 a 여러분의 las 삶의 personas 중심에서 y a Dios. 여러분과 함께 En ese lugar 인도하며 es donde Dios nos 여러분의 está 상처를 esperando 입히시고 para 여러분들을 ser el balance de su 고쳐주시고 vida, para 하나님의 sanarlos a 길로 ustedes y 인도하시기를 guiarlos al camino de Dios. 그 낮은 곳에 임하시기 Por eso es que Dios 위해 siempre está en ese lugar de la humildad. 우리가 중요한 일을 할 때 Nosotros cuando hacemos cosas importantes, 만들기 위해서 노력합니다. hacemos todo nuestro esfuerzo para tener el mejor ambiente. 가장 준비되지 않은 시간에 준비되지 Pero si miramos en el lugar donde nació Jesús, nació en el lugar 그러나 menos 그것은 하나님의 약속하신 esperado, ese lugar 하나님의 일들, donde 하나님의 había mucha 영광을 gente 나타내기에 y también estaba el ganado. 시간에 가장 적합한 곳에서 태어나셨습니다. Pero se dice de que 하나님의 Dios 약속은 nació en el lugar perfecto, porque Jesús no está para buscar a las personas que son perfectas, sino que Él está viendo y buscando a las personas que tienen fe en Él. Es el lugar donde es que no es perfecto. Ahí es donde Él va a cumplir toda su promesa y va a cumplir su perfección. Ni el poder de Augusto, ni siquiera ese tiempo difícil del viaje, nada pudo parar de que la promesa de Dios se parara, porque nosotros siempre estamos dentro de su fe. Y esperamos de que el día de hoy, este día de Adviento, sea un tiempo donde nosotros le demos nuestra fe a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por estar en el lugar más humilde y cumplir todas tus promesas. Nosotros sabemos de que tu presencia está con nosotros y ese lugar es donde tenemos el equilibrio y el balance. Tal vez ese lugar es el lugar más bajo,